En algún lugar bajo las frías y negras aguas del mar de Bering yace una tumba. Se encuentra a casi 280 metros de profundidad, donde la luz del sol jamás ha llegado, donde la presión aplastaría un cuerpo humano en segundos, donde la temperatura del agua ronda el punto de congelación y el silencio es absoluto. Durante más de 6 décadas, esta tumba fue invisible para el mundo. No tenía lápida, no tenía nombre. Era solo un cascarón roto de acero que descansaba en el lodo volcánico, siendo consumido lentamente por el lecho marino. 70 hombres se hundieron con él. Nadie sabía con exactitud dónde estaba. Nadie sabía con exactitud qué había sucedido. La Armada de los Estados Unidos había dado por perdido el barco en combate y había seguido adelante, como suelen hacer las armadas en tiempos de guerra. No había tiempo para el duelo, ni para la búsqueda, ni para dar respuestas a las familias que esperaban en casa. Solo un telegrama, solo una carta del gobierno, solo silencio. Durante 65 años, ese silencio se mantuvo. Entonces, 3 hermanos decidieron que iban a buscar a su padre. Para entender lo que buscaban, hay que entender a qué se enfrentaban. Era el año 1942 y la Guerra del Pacífico apenas llevaba 8 meses. El ataque japonés a Pearl Harbor había paralizado la flota de superficie estadounidense, dejando la Armada de los Estados Unidos en una de las posiciones estratégicas más desesperadas de su historia. Los portaaviones se habían convertido en los nuevos protagonistas de la guerra naval, y los que habían sobrevivido al 7 de diciembre se encontraban desplegados en una extensión descomunal de millones de kilómetros cuadrados del Océano Pacífico. En ese vacío entró en escena la fuerza submarina. Al comienzo de la guerra, la Armada estadounidense contaba con 111 submarinos en servicio. En comparación, Alemania había botado más de 1,000 submarinos U-Boat en las 2 guerras mundiales. La flota estadounidense no era numerosa, pero recibió una orden extraordinaria: adentrarse en el escenario naval más feroz de la historia, sola, sin cobertura aérea, sin escolta, sin posibilidad de pedir ayuda en caso de que las cosas salieran mal, y estrangular las líneas de suministro de Japón desde dentro. Los submarinos serían los cazadores, y en el verano de 1942, muchos de ellos también se convertirían en las presas. Las islas Aleutianas son uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Se extienden como una larga cadena volcánica desde el extremo suroeste de Alaska hacia la costa de Rusia, y en 1942 los japoneses se apoderaron de las islas más occidentales, Attu y Kiska, en una maniobra estratégica diseñada para amenazar a Norteamérica desde el norte. Era una cabeza de puente, una cuña, y Estados Unidos necesitaba expulsarlos. Se enviaron submarinos para ayudar a bloquear las islas controladas por los japoneses. Su misión era patrullar las frías y grises aguas, interceptar buques de suministro, interrumpir la logística enemiga y recabar información. Era un trabajo peligroso en cualquier océano. En el mar de Bering, con sus corrientes impredecibles, su terreno submarino volcánico, sus bancos de niebla permanentes y su frío mortal, era prácticamente un suicidio. En el verano de 1942, el USS Grunion fue enviado a esas aguas. Ella no volvería. El Grunion era un submarino de la clase Gato, la clase de submarinos más avanzada jamás construida por Estados Unidos. Medía 95 metros de largo, un poco menos que un campo de fútbol, y tenía una manga de tan solo 8,2 metros. Desplazaba 1.526 toneladas en superficie y 2.424 toneladas sumergido. Podía alcanzar una velocidad de 21 nudos en superficie y 9 nudos bajo el agua. Transportaba 24 torpedos y una tripulación de 70 hombres. No era, en absoluto, una embarcación frágil. Había sido comisionada el 11 de abril de 1942, apenas 4 meses después de Pearl Harbor. Era flamante. Todavía olía a pintura fresca y aceite de motor. Apenas había tenido tiempo de demostrar su valía antes de que la Armada la enviara al peligro. Su comandante era un hombre llamado Maynard Lincolnable. En la Marina lo llamaban Maynard. Sus amigos lo llamaban Jim. Sus 3 hijos pequeños, Bruce, John y Brad, lo llamaban papá. Jim Avele tenía 40 años en el verano de 1942. Se había graduado de la Academia Naval en 1930, en una promoción que daría lugar a numerosos héroes y almirantes. No era un hombre ostentoso. No era el tipo de oficial que buscaba protagonismo ni ansiaba titulares. Era calado, metódico y intensamente competent. Era el tipo de comandante de submarino que repasaba sus listas de verificación previas a la salida 2 veces, que conocía a cada hombre de su tripulación por su nombre,
que entendía que en el mundo claustrofóbico y presurizado de un submarino, la diferencia entre la vida y la muerte a menudo dependía de si el hombre que estaba a su lado confiaba en el hombre que tenía al lado. Su esposa, Marion, le había dado 3 hijos. Bruce tenía 10 años. John tenía 8. Brad tenía 7. Jim Avele partió para su última patrulla el 30 de junio de 1942. Zarpó de Dutch Harbor, en las Aleutianas, rumbo a las aguas que rodean la isla Kiska, donde los japoneses estaban atrincherados y decididos. Sus órdenes eran claras: realizar patrullas ofensivas, hundir buques enemigos e informar. Durante un mes, el Grunion hizo precisamente eso. Hundió 2 cazasubmarinos japoneses, el Che-25 y el Che-27, en las brumosas y peligrosas aguas cercanas a Kiska. Enviaba informes por radio. Estaba allí, cumpliendo su misión, un depredador invisible que acechaba bajo aguas a las que ningún marinero de superficie se atrevería a entrar. El 30 de julio de 1942 envió su último mensaje. Fue una comunicación rutinaria. No había nada que indicara que algo andaba mal. Ninguna llamada de auxilio. Ninguna advertencia. Ninguna última palabra. Después de eso, nada. La Armada Sparrow. Las llamadas de radio quedaron sin respuesta. El Grunion fue declarado oficialmente perdido el 19 de octubre de 1942, con toda su tripulación a bordo. El informe simplemente indicaba que la causa de la pérdida era desconocida. 70 hombres desaparecidos, sin restos, sin cuerpos, sin explicación. Marion Avele recibió su telegrama. Se lo leyó a 3 niños que eran demasiado pequeños para comprender del todo su significado, pero lo suficientemente mayores como para entenderlo todo. Su padre no iba a volver a casa. El mundo siguió su curso. Las guerras tienen esa brutal eficiencia. Había más batallas que librar, más submarinos que perder, más telegramas que enviar. Al final de la Guerra del Pacífico, Estados Unidos había perdido 52 submarinos y 3.506 submarinistas, la tasa de bajas más alta, proporcionalmente, de cualquier rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El hundimiento del Grunion fue una tragedia entre muchas, pero para Bruce, John y Brad Avele, nunca se convirtió simplemente en un número. Crecieron sin su padre. Crecieron con las preguntas sin respuesta que quedan cuando un submarino simplemente desaparece. ¿Tenía miedo? ¿Sucedió rápido? ¿Sabía lo que iba a pasar? Estaba solo en esos últimos instantes o rodeado de los hombres en quienes confiaba. Existe un tipo particular de duelo cuando un cuerpo nunca es encontrado. Nunca se obtiene el consuelo de una tumba que visitar, un lugar donde estar, hablar y dejar flores. Nunca se tiene la certeza de saber exactamente dónde está alguien en el mundo. Solo queda el océano, inmenso, indiferente, silencioso. Durante décadas, los hermanos convivieron con esa realidad. Tuvieron carreras, familias, vidas. Bruce se convirtió en empresario. John, en médico. Brad, el menor, forjó una carrera en el mundo empresarial estadounidense. Pero la ausencia de su padre siempre estuvo presente, un vacío con la forma de un hombre a que apenas recordaban. Luego, a finales de los años 90, sucedió algo que lo reabrió todo. Un historiador aficionado descubrió algo inusual en un documento japonés de 1942. El documento describía un suceso extraño y terrible cerca de la isla Kiska, alrededor del 30 de julio de ese año. Un buque japonés informó haber observado desde la distancia como un submarino estadounidense, emergido o casi emergiendo, aparentemente en peligro, era alcanzado, al parecer, por su propio torpedo, un arma que de alguna manera había regresado tras ser disparada. El submarino se hundió rápidamente en aguas profundas. La descripción coincidía casi exactamente con la zona de patrullaje del Grunion, las fechas de patrullaje del Grunion y la desaparición reportada del Grunion. No era una confirmación, pero era un hilo de conversación. Los hermanos Avele comenzaron a tirar de él. Lo que sucedió después no fue la historia de una operación de salvamento profesional, ni de una misión de búsqueda financiada por el gobierno. La Armada estadounidense tenía otras prioridades. El Grunion era uno de los muchos submarinos perdidos, y los recursos necesarios para buscar en el fondo del mar de Bering a profundidades extremas eran enormes, costosos y difíciles de justificar en tiempos de paz. No había ninguna expedición prevista, ninguna búsqueda oficial, ningún rescate institucional, de este recuerdo en particular. Así que Bruce Avele, que por entonces tenía 60 y tantos años, decidió montar su propio negocio. No era arqueólogo marino,
No era explorador de aguas profundas. No poseía un buque de investigación ni un sumergible teledirigido. Lo que sí tenía era determinación, instinto organizativo de empresario, una profunda necesidad emocional de respuestas, fundamentalmente, la capacidad de encontrar y persuadir a personas que sí poseían esas cualidades. Comenzó a formar un equipo. Se puso en contacto con expertos en sonar. Contactó con oceanógrafos especializados en búsquedas en aguas profundas. Se conectó con las personas que habían desarrollado la tecnología que encontró el Titanic. La misma metodología básica de sonar de barrido lateral que recorre enormes extensiones del lecho marino, construyendo una imagen del fondo centímetro a centímetro hasta que aparece algo artificial en los datos. El problema radicaba en la ubicación. El mar de Bering no es el Atlántico Norte. No es una zona marítima con mucho tráfico ni rutas de navegación establecidas que ayuden a delimitar la posible ubicación. La última posición conocida del Grunion nos situaba en algún lugar de una amplia zona alrededor de la isla Kiska, pero en algún lugar cerca de Kiska es una zona de búsqueda que abarca cientos de kilómetros cuadrados de algunas de las aguas más difíciles del mundo. El fondo volcánico es irregular, fracturado y está lleno de formaciones naturales que, en el sonar, pueden parecer inquietantemente restos de un naufragio. Las corrientes son fuertes. El clima es impredecible. La logística para trasladar equipos y personal a esa remota ubicación es formidable. Pero hubo un dato local que resultó ser muy valioso. Los pescadores lo sabían. Los barcos pesqueros comerciales llevaban años faenando en las aguas que rodean la isla Kiska, y algunos de los capitanes más veteranos habían detectado, en sus datos de sonar, una anomalía en el fondo marino. Algo que no parecía roca. Algo demasiado regular. Demasiado simétrico, demasiado artificial para ser una formación natural. Lo habían anotado, lo habían compartido entre ellos y habían seguido adelante. No era su trabajo investigarlo, y el lecho marino cerca de Kiska alberga más de un vestigio de la historia humana. Pero cuando Bruce Avele se presentó preguntando, los pescadores lo recordaron. Le dieron una ubicación. Los hermanos contrataron un buque de investigación equipado con sonar de aguas profundas y vehículos operados a distancia, ROV. Máquinas capaces de descender a profundidades inaccesibles para el ser humano, equipadas con cámaras, luces y brazos mecánicos para una manipulación precisa. Consiguieron financiación. Organizaron la logística. Organizaron la esperanza. En el verano de 2006, salieron a buscar. En aquella primera temporada no encontraron nada. El mar de Bering, como si estuviera celoso de sus secretos, se negaba a revelar información útil. Los sonares arrojaron resultados ambiguos. Formaciones geológicas que prometían algo pero decepcionaban, restos del fondo marino que resultaron ser rocas. Regresaron a casa sin respuestas. Regresaron en 2007. Verano de 2007. El buque de investigación navega por esas aguas grises del norte, de un gris que da la sensación de que el cielo y el mar se han diluido. El sonar está en funcionamiento. La tripulación guarda silencio, concentrada. La familia Manning, que no pertenece a la familia Aves, pero que está vinculada a esta historia por un hilo conductor de pérdida diferente e igualmente doloroso, también forma parte de esta expedición, porque otras familias también tenían preguntas que necesitaban respuesta. El ROVS Hunt, cientos de pies, 600 pies, 700, 800, 900, y entonces las cámaras captan algo en la oscuridad. Al principio no es nada espectacular. Nunca lo es en las exploraciones submarinas. Las luces del ROV solo alcanzan hasta cierto punto, y lo que emerge de la oscuridad llega lentamente, poco a poco, a medida que el vehículo avanza por las aguas negras. Primero aparece una forma que no corresponde al fondo marino, demasiado recta, demasiado definida. Luego otra forma. Después, la inconfundible curva de un casco de presión, corroído y cubierto por 65 años de crecimiento marino, pero aún reconocible como tal. Un submarino. El Grunion. Yacía a unos 300 metros de profundidad, partida en 3 secciones. La proa, la sección delantera, se había separado del casco. La popa también estaba parcialmente separada. El patrón de los daños lo decía todo. Se había desintegrado en algún suceso catastrófico, un evento lo suficientemente violento y repentino como para partir en pedazos un buque de acero de 95 metros de eslora. La causa de la pérdida, que había figurado como desconocida durante 65 años, comenzaba a revelarse. Las pruebas del torpedo fueron cruciales. El Grunion,
Como todos los submarinos de la flota estadounidense en 1942, estaba armado con el torpedo Mark 14, una de las armas más controvertidas de toda la Guerra del Pacífico. El Mark 14 tenía un fallo catastrófico que la Armada tardó en reconocer. Su mecanismo de control de profundidad estaba mal calibrado, lo que provocaba que se sumergiera a mayor profundidad de la programada, lo que significaba que a menudo pasaba inofensivamente por debajo de los buques enemigos. Pero ese no era el fallo que importaba en este caso. El Mark 14 también tenía tendencia, bajo ciertas condiciones de fallo, a girar en círculos. Cuando el giroscopio de un torpedo Mark 14 fallaba tras el disparo, el arma describía un arco en lugar de una línea recta. Si el arco era lo suficientemente amplio, el torpedo regresaba a su punto de origen, es decir, hacia el submarino que lo había disparado. Los comandantes de submarinos sabían que esto era teóricamente posible. Debían sumergirse inmediatamente después del disparo para descender por debajo de la profundidad de sus propias armas. Pero si algo salía mal con la inmersión, si había un fallo justo en el momento menos oportuno, si el torpedo giraba más rápido de lo esperado, el documento japonés lo describía. Los datos del sonar del pecio lo confirmaban. La proa rota, seccionada de una forma compatible con una detonación en la sección delantera, revelaba el capítulo final. Es casi seguro que el Grunion había sido alcanzado por uno de sus propios torpedos. Ella se había suicidado. 70 hombres desaparecieron en segundos, sin previo aviso, sin tiempo para decir nada. El agua fría entraba a raudales, las luces se apagaban, el océano se lo llevaba todo. Bruce Vélez se encontraba a bordo del buque de investigación cuando las cámaras del ROV mostraron por primera vez los restos de naufragio. Para entonces, tenía 70 y tantos años. Había dedicado años de su vida y una parte considerable de sus recursos personales a la búsqueda de este momento. Había pasado 65 años sin obtener una respuesta. Ahora tenía uno. Más tarde dijo que no era lo que esperaba sentir. Había imaginado, tal vez, que encontrar al Grunion le traería paz, que cerraría un ciclo, que pondría fin a la larga e inconclusa incógnita que lo había atormentado desde que era un niño de 10 años leyendo un telegrama que su madre intentaba contener las lágrimas. Lo que sintió, en cambio, fue todo el peso de la situación, de golpe. Su padre estaba allí abajo. Su padre estaba a 900 pies bajo la superficie, en aquel casco destrozado, en aguas tan frías y oscuras que nada volvería a perturbarlo jamás. El océano lo había arrebatado, y el océano lo había retenido, y ahora, por primera vez, sus hijos sabían con exactitud dónde estaba. Lo habían encontrado. No pudieron traerlo de vuelta a casa, pero sabían dónde estaba. Hay algo profundo en eso, en la diferencia entre perdido y encontrado, entre un hombre que está en algún lugar que el mundo no puede localizar y un hombre que está en algún lugar donde, por fin, 3 ancianos hijos saben exactamente dónde buscar. La tumba tenía ahora una ubicación. El silencio tenía una coordenada específica. Celebraron un homenaje en el mar, sobre los restos del naufragio. Hablaron. Dijeron lo que los hijos le dicen a los padres que apenas conocieron, padres que se fueron antes de que tuvieran tiempo de decírselo. El agua era gris, fría e indiferente, como siempre lo es el mar de Bering, y no importaba porque lo que se decía no era para el océano. Era para el hombre que estaba en el fondo. El descubrimiento del USS Grunion no fue simplemente una historia familiar, aunque sin duda lo fue en primer lugar y de la manera más impactante. Fue también un capítulo de un ajuste de cuentas histórico más amplio que tardó décadas en llegar. El escándalo del torpedo Mark 14 es uno de los fracasos más extraordinarios y menos comentados de la adquisición de armamento estadounidense durante toda la Segunda Guerra Mundial. La Armada adoptó esta arma en 1931. Estaba equipada con 2 efectos de diseño distintos, la imposibilidad de mantener la profundidad y la tendencia a realizar maniobras circulares, que fueron documentados por los comandantes de submarinos en combate a las pocas semanas del inicio de la guerra. Los comandantes presentaron informes. Se quejaron formal e informalmente a través de la cadena de mando. Mantuvieron registros detallados de los torpedos que no detonaron, los que tuvieron una trayectoria errática y los que dieron la vuelta. La oficina de artillería, el Departamento Naval responsable del armamento, desestimó estos informes durante casi 2 años. La postura oficial era que los comandantes estaban equivocados, que los torpedos funcionaban correctamente, que el problema radicaba en los hombres que los operaban, no en las armas en sí. Piénsenlo por un momento.
Los submarinos estadounidenses eran enviados al teatro de operaciones navales más peligroso de la historia, con la orden de atacar buques de guerra japoneses, y equipados con torpedos que no detonaban correctamente, volaban a la profundidad equivocada, a veces, daban la vuelta y regresaban. Y cuando los hombres que usaban estas armas informaban de los fallos, arriesgando sus carreras, porque criticar el armamento naval no era poca cosa, les decían que estaban equivocados. No fue hasta septiembre de 1943, casi 2 años después del inicio de la guerra, que la Armada reconoció oficialmente que el Mar 14 tenía un defecto de diseño fundamental en su mecanismo de explosión. Para entonces, un número incalculable de barcos japoneses que deberían haber estado en el fondo del océano seguían navegando, y un número indeterminado de submarinistas estadounidenses habían muerto, en parte, a causa de armas que no funcionaban como se anunciaba. ¿Cuántos submarinos se perdieron por torpedos de trayectoria circular? La verdad es que no lo sabemos con certeza. El Grunion es uno de los pocos casos en los que la evidencia física de los restos, junto con el testimonio de un testigo japonés y los modos de fallo conocidos del Mar 14, conforman un caso bastante convincente. Pero hubo 52 submarinos estadounidenses perdidos en la guerra. De ellos, 22 se perdieron por causas desconocidas. Algunos pudieron haber sido hundidos por el enemigo. Otros se perdieron por minas. Y algunos, según sugiere cada vez más el consenso histórico, pudieron haber sido hundidos por sus propias armas. Los submarinistas lo sabían. Siempre lo habían sabido. Y durante 60 años, su conocimiento permaneció sellado en el casco de un submarino en el fondo del Mar de Bering. La historia del descubrimiento del Grunion se extendió rápidamente por las redes de la historia naval, por la comunidad de familias que habían perdido a seres queridos en submarinos, por las organizaciones de veteranos que nunca habían superado del todo la Guerra del Pacífico. Para muchos, supuso algo que jamás habían esperado, no exactamente un cierre, sino una confirmación. La confirmación de que los hombres que murieron en esos submarinos no eran meras estadísticas, que existían respuestas, si alguien se preocupaba lo suficiente como para buscarlas, que el océano, que guarda sus secretos durante décadas, al final sí que devuelve algo. Los restos de naufragio fueron inspeccionados en expediciones posteriores. Se grabaron vídeos de alta resolución de toda la parte accesible del casco. Arqueólogos marinos e historiadores navales analizaron los datos. La información se compartió con el Comando de Historia y Patrimonio Naval, custodio oficial de la historia naval estadounidense, que actualizó sus registros en consecuencia. Los 70 hombres del Grunion ya no figuraban simplemente como desaparecidos en combate en un lugar no especificado. Se conocía su paradero. Su lugar de descanso estaba documentado. En la tradición militar estadounidense, un submarino hundido en el mar con su tripulación se considera una tumba de guerra. El Grunion está protegido por ley federal. Nadie tiene permitido perturbar los restos de naufragio ni extraer artefactos. El casco reposa en el fondo del Mar de Bering, donde permanecerá indefinidamente, en el frío y la oscuridad, bajo la atenta mirada del agua que lo hundió. Los 70 hombres se quedarán allí. Pero ya no están perdidos. Hay algo en esta historia que trasciende la historia militar, la guerra submarina e incluso la injusticia específica del torpedo Mar 14. Hay algo en ella sobre la naturaleza del amor, la perdurabilidad del duelo y lo que significa buscar algo durante 65 años sin rendirse. Bruce Avele era un niño de 10 años cuando su padre desapareció. Tenía 70 años cuando, a bordo de un buque de investigación en el Mar de Bering, vio en un monitor de televisión conectado a un RV, vehículo operado a distancia, a 900 pies, 274 metros, por debajo de él, el submarino que su padre había comandado reaparecer por primera vez en 65 años. Había dedicado toda una vida humana a cortar esa distancia. No mucha gente haría eso. No mucha gente tiene la terquedad, el coraje emocional, la pura voluntad de seguir haciendo una pregunta que el mundo les ha dicho que jamás tendrá respuesta. La Marina había cerrado el expediente. La historia había seguido su curso. La guerra se había ganado, la paz se había construido y el mundo había vuelto a girar. Pero Bruce Avele y sus hermanos John y Brad nunca dejaron de necesitar saber dónde estaba su padre. En ello se encierra una lección sobre lo que los muertos merecen de los vivos. Los 70 hombres del Grunion tenían familias. Tenían padres que los esperaban, esposas que criaban a sus hijos solas, hijos que crecían sin padre. A esas familias se les comunicó, con la crudeza propia de la burocracia bélica, que sus hombres habían muerto y punto. No había respuestas porque las respuestas estaban bajo el agua, fuera de nuestro alcance,
más allá de la tecnología de la época, más allá de la voluntad de instituciones más preocupadas por ganar la guerra que por resolver un misterio. Las respuestas existían. Simplemente esperaban. Esperaban en la oscuridad, en el frío, en el fondo del mar de Bering, a alguien lo suficientemente obstinado, valiente y amoroso como para venir a encontrarlas. 3 hermanos, de entre 60 y 70 años, decidieron que ellos eran esa persona. Y tenían razón. El verdadero significado del USS Grunion no se limita a un submarino, una familia o un conjunto de preguntas sin respuesta. Se trata de los 4.000 hombres que perecieron en submarinos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial y cuyo sacrificio, durante décadas, no fue plenamente comprendido ni reconocido. El servicio de submarinos perdió un porcentaje mayor de sus hombres que cualquier otra rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Aproximadamente 1 de cada 5 submarinistas que fueron a la guerra no regresó a casa. Realizaron su trabajo conociendo esas probabilidades. Las aceptaron. Salieron al Pacífico, al mar de Bering, al mar de Java, al mar del Coral y a docenas de otras zonas marítimas que la mayoría de la gente jamás visitará. Cumplieron con su deber, y muchos de ellos nunca volvieron. La Fuerza Submarina estadounidense hundió 1.314 buques de guerra japoneses, incluyendo un acorazado, 8 portaaviones y 11 cruceros. Hundieron 4,8 millones de toneladas de buques mercantes japoneses. Fueron uno de los principales factores estratégicos en la derrota final de Japón, al cortar el suministro de materias primas y alimentos que una nación insular necesitaba para sostener una economía de guerra. Según algunos análisis históricos, la campaña de la Fuerza Submarina contra la navegación japonesa fue el elemento más eficaz de la estrategia estadounidense en la Guerra del Pacífico. Lo hicieron con torpedos defectuosos. Lo hicieron sin el reconocimiento adecuado. Lo hicieron en el fondo del mar, en cascos de acero que podían convertirse en ataúdes en segundos, lejos de casa, lejos de cualquier ayuda, lejos de cualquiera que supiera lo que les había sucedido. Merecen ser recordados, no como estadísticas, no como simples datos en un informe de bajas, sino como hombres que tuvieron padres que los esperaban, esposas que los amaban, hijos que los necesitaban y vidas truncadas al servicio de algo más grande que ellos mismos. El Grunion es una tumba entre muchas, pero es una tumba encontrada. Es una tumba con nombre. Y en un mundo donde gran parte de la Segunda Guerra Mundial se ha comprimido con el tiempo hasta convertirse en abstracción, en fechas, batallas y cifras de bajas, hay algo irreemplazable en un barco específico, una tripulación específica y 3 hermanos específicos que se negaron a que el océano tuviera la última palabra. El mundo ha cambiado casi irreconociblemente desde el 30 de julio de 1942. Los enemigos contra los que Estados Unidos luchó en esa guerra ahora se encuentran entre sus aliados más cercanos. Los océanos que fueron campos de batalla son ahora rutas marítimas. La tecnología que construyó el Grunion ha sido superada por buques de una sofisticación inimaginable, de propulsión nuclear, capaces de operar durante meses sin emerger y armados con armamento que puede alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia. La Guerra Fría que siguió a la Guerra Caliente ha terminado. El mundo se ha transformado por completo, pero el mar de Bering sigue igual. El frío es el mismo, la oscuridad es la misma, y a 900 pies bajo la superficie, en el lodo volcánico cerca de la isla Kiska, el USS Grunion sigue igual que aquella última mañana en que 70 hombres estuvieron en su cubierta, respiraron el aire penetrante de Alaska, contemplaron el horizonte gris y pensaron en lo que vendría después. No sabían qué iba a pasar después. Ninguno de nosotros lo sabe jamás. Lo que podemos afirmar, lo que los 3 hermanos Abele demostraron a lo largo de 65 años, es esto: la observación importa. Negarse a aceptar el silencio importa. La voluntad de regresar, una y otra vez, al lugar donde algo se perdió y buscar con todas las fuerzas, eso importa más que casi todo en este mundo. Jim Abele se hundió con su bote. Sus hijos se aseguraron de que no se perdiera. No hay mayor acto de amor que ese. Si esta historia te conmovió, si sentiste algo pensar en los 70 hombres en el fondo del mar de Bering y en sus 3 hijos que nunca dejaron de buscar, por favor, dale a me gusta ahora mismo. Así le indicas a YouTube que esta historia merece ser vista por más personas, por más familias que quizás tengan sus propias preguntas sin respuesta, por más amantes de la historia que merecen conocer a los hombres que sirvieron en el servicio silencioso. Cada me gusta es una mirada más a una historia que ha esperado demasiado tiempo para ser contada como se merece. Y si quieres más historias como esta, las que nunca se contaron, las que quedaron fuera de la historia oficial,
las que se esconden en documentos desclasificados, testimonios de testigos presenciales y restos de naufragios en el fondo del mar. Suscríbete a Español Historia ahora mismo. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Esta comunidad se construye sobre historias que merecen ser contadas, y tú eres quien lo hace posible. Queremos preguntarles algo en los comentarios. Si fueran uno de los hermanos Abele, ¿habrían seguido buscando? Después de 65 años, después de que la Marina cerrara el caso, después de que el mundo siguiera su curso, ¿habrían tenido el valor de regresar al Mar Bering y buscar una vez más? Díganos qué piensan. Leemos todos los comentarios y sus respuestas siempre dan pie a algunas de las mejores conversaciones de este canal. La próxima vez les mostraremos uno de los engaños más audaces de la historia de la guerra naval. Una operación tan osada, tan meticulosamente planificada y con consecuencias tan devastadoras que ni siquiera quienes la ordenaron podían creer que hubiera funcionado. No se lo querrán perder. Y de parte de todo el equipo de Español Historia, gracias. Gracias por vernos. Gracias por interesarse en estas historias. Gracias por honrar a los hombres y mujeres cuyos sacrificios hicieron posible el mundo en el que vivimos. Merecen ser recordados. Y mientras sigan viendo nuestros programas, seguiremos asegurándonos de que así sea.